Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión para continuar con la serie de videos dedicados a la psicología de Carl Gustav Jung. Estamos abordando el tema de los arquetipos, sí, de los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Hemos hecho ya dos lecciones basadas en explicar qué comprende Jung por arquetipo y qué es esta también esta cuestión del arquetipo en tanto contenido de lo inconsciente colectivo, cómo va abordando también distintas, la conciencia del hombre primitivo, distintas tribus, distintas culturas, el tema de los mitos, de los ritos y diferentes imágenes obviamente también que van apareciendo y que van concordando con los diversos arquetipos. Em, Dicho esto, en la lección de hoy con lo que nos vamos a introducir tiene que ver con los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre. También les quedo debiendo un punto anterior que tiene que ver con el concepto de ánima, sobre el arquetipo con especial consideración del concepto de ánima. Pero quería abordar el tema de la madre que obviamente a mucha más gente también le interesa y está esperando a ver qué sucedía con el abordaje de este arquetipo por parte de Jung. Vamos a hacer a seguir obviamente este libro, que es con el que venimos trabajando, de la editorial Trota, es el volumen 9/1 de obras completas. Y lo que hace Jung en cada uno de los diversos capítulos que están numerados con números arábigos, lo que va abordando Jung es primero siempre una introducción general a lo que él considera como arquetipo para de alguna manera ubicar a sus lectores, y después sí se introduce de lleno por tanto en la problemática del arquetipo. Nosotros ya hemos abordado en las lecciones anteriores que decíamos arquetipos, los distintos tipos, motivos, imágenes, figuras que van apareciendo, y arge originarias, primigenias, a las cuales remiten esas figuras que van a ir apareciendo. Hay distintos modos de acceder a estos arquetipos que son el contenido de lo inconsciente colectivo. Habíamos hecho también una diferencia entre inconsciente personal e inconsciente colectivo. El inconsciente personal, que él hace una remisión a la teoría del psicoanálisis de Freud, donde hay un acontecimiento personal que en algún momento estuvo en la conciencia y que por X motivo fue olvidado o reprimido, y eso pasa luego a lo inconsciente. Pero en cambio lo que sucede con lo inconsciente colectivo es que no necesariamente haya ese contenido del inconsciente colectivo sea parte o un residuo de algo que estuvo una vez en la conciencia y que haya formado parte de una experiencia personal, sino que es algo innato, heredado, casi también incluso hasta en sentido biológico, que comparte una cultura, que comparte una comunidad, que comparte una tribu, y que por tanto una persona puede acceder o activar ese arquetipo sin necesariamente haberlo experimentado individualmente. Como nosotros mencionábamos en la lección anterior, el caso de la pintura de Santa Ana y la Virgen María de Leonardo, donde mencionaba este arquetipo de las dos madres o esta figura de las dos madres, y bueno, sí, en el caso específico, era lo que se debatía, en el caso específico de Leonardo, que haya tenido dos madres, puede ser que haya llevado a la representación de esa imagen de Santa Ana y María, pero hay una serie de otros dibujos o de artistas que remiten a la misma imagen y que no necesariamente en nivel de la empiria o a nivel cotidiano, real o de la experiencia de su vida han experimentado el hecho de tener dos madres. Entonces quiere decir que por alguna razón en esos otros artistas también se despertó ese arquetipo y fueron movidos a llevar a cabo ese tipo de representación. ¿Qué vamos a abordar ahora? Bueno, esta cuestión, ¿no?, que le mencionaba recién, sobre el concepto de arquetipo, que va a mencionar, voy a desarrollar en unas 3 hojas, por lo menos Jung, que lo vamos a decir de manera resumida, porque bueno, ya hemos hecho todo ese trabajo previo nosotros en las lecciones anteriores, y tiene que ver con
Una idea preexistente y superior a toda fenomenalidad, obviamente que es preexiste, esto que decíamos que es heredado y que corresponde a algo incluso casi hasta de carácter genético en esa cuestión de ser heredado, nada más que actúa a nivel de la psique y que no necesariamente se experimenta empíricamente o que nosotros tenemos que tener ese fenómeno o ese objeto ahí que nos tiene que confrontar, sino que por determinada circunstancia se activa ese arquetipo, ¿no? El arquetipo no es otra cosa que una expresión que ya existió en la antigüedad clásica y que es sinónimo de idea en el sentido platónico, esto también, ¿no? La cuestión del eidos, por eso decíamos tipo, tipus arge, de tipo originario, primigenio, que corresponde también a esa idea pura o al arquetipo puro y que ya todo pasaje interpretativo pasado por la conciencia de ese eidos o de ese arquetipo ya es una representación arquetípica, es una Vorstellung, porque ya está mediado por la conciencia, ya no es la imagen del arquetipo puro. Y de esto también vamos a hablar nosotros en la lección de hoy, porque hay una distinción entre forma y contenido del arquetipo, ¿no? Donde la forma se va a mantener, si no me equivoco, es la forma lo que se mantiene, y después los arquetipos no están determinados en el contenido, sino únicamente en la forma. Es decir, bueno, el arquetipo de la madre es algo que se va a sostener. Ahora el contenido y la interpretación que se pueda hacer a partir de esa forma va a variar según el contexto, según el sueño, según la visión, según el delirio, según el ataque. eh, Esto que pueda llegar a tener la persona de esquizofrenia o los distintos modos de acceso también a, ¿cómo se dice? A, a esos arquetipos, ¿no? Que tienen que ver con los cuentos, los mitos y los cuentos, pero que bueno, ya están, digamos, ordenados esos arquetipos y después los sueños, las visiones, los brotes psicóticos y los delirios también, ¿no? Como modo de acceso a... a estos arquetipos, ¿no? Pero bueno, ya todo después, mediado por la conciencia, tiene que ver con una representación arquetípica. Eh, y esta idea también de arquetipo en sentido platónico es Dios como luz arquetípica, Dios es la imagen primigenia, el arquetipo de toda luz, lo preexistente, lo superior al fenómeno y superior al fenómeno luz. También, ¿no? Luz ligado al orden, a la armonía, a la conciencia y todo lo que tiene que ver con la oscuridad, con la noche, con lo abismal, tiene que ver con lo inconsciente, ¿no? Es todo ese juego ahí metafísico, hay que tenerlo en cuenta. Y algo que intenta marcar también, que es que Jung defiende su teoría y su propuesta diciendo que, bueno, si Kant habla de una universalidad a partir de las categorías para el conocimiento que, que desarrolla, por ejemplo, en la crítica de la razón pura, para decir, bueno, un sujeto que conoce un objeto va a aplicar determinadas categorías, ¿no? Todo el desarrollo en el kantiano que nosotros ya conocemos acá en el canal de Filosofía en Marcha. Y por tanto no conoce la cosa en sí, sino el objeto para ese sujeto a partir de cómo lo modela con esa categoría. Y dice, ojo, entonces mi teoría de que haya algo inconsciente universal al sentido kantiano con respecto al orden, a la razón, y al modo de conocimiento y a la capacidad humana para conocer, ojo que también, ¿por qué no puede aplicarse entonces a esto irracional, a esto inconsciente y a estos impulsos, emociones, sentimientos, instintos que caracterizan al ser humano? Acá les leo lo que dice en el libro. Si ya no puede haber una metafísica que se eleve más allá de la capacidad humana, tampoco hay una empiria que no esté aprisionada y limitada por una a priori de la estructura del conocimiento. En el siglo y medio que ha transcurrido de la crítica a la razón pura, se ha abierto paso poco a poco la convicción de que el pensar, la razón, el raciocinio, etcétera, no son procesos liberados de todo condicionamiento subjetivo y solo al servicio de las leyes eternas de la lógica, sino funciones psíquicas subordinadas o acopladas a una personalidad. Y entonces eso implica pensar quién ve, quién oye, quién ha pensado, una ecuación personal, ¿no? Eh,
Entonces, más adelante dice, bueno, en el supuesto de que no se exagere otra vez y se incurra en un extremado psicologismo, se trata de luego, en mi opinión, de una crítica inevitable. La crítica es esencia, origen y método de la psicología moderna. Hay una a priori de todas las actividades humanas, que es la innata y por lo tanto preconsciente e inconsciente estructura individual de la psique. Esta estructura de la psique, ¿no? Que es innata, que es preconsciente y que obviamente de alguna manera ordena toda esta cuestión que nosotros mencionábamos en las características de la crítica de la razón pura, donde se hace una convicción de que ese pensar, de que esa razón, de que ese raciocinio eh, responden siempre a una cuestión lógica, donde este carácter pulsional, esta disposición inconsciente, están jugando, ¿no? Están de alguna manera pulsando en el trasfondo de toda esta cuestión. A ver, es el límite hacia el cual obviamente llega Kant o intenta establecer Kant en la crítica de la razón pura, con su pregunta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Cómo podemos conocer algo nuevo sin la necesidad de tener que recurrir a la experiencia, ¿no? Y después empieza con todo el desarrollo de la estética trascendental, etcétera. Toda la primera parte de la crítica de razón pura. ¿Qué es lo que sucede a partir de esto? Bueno, establece todo un juego de la razón que de alguna manera se termina desequilibrando o encontrando ciertas grietas en el desarrollo de la crítica del juicio, con todo el tema de la imaginación, del juego, del genio, de la creatividad, del concepto de das Spiel también, ¿no? De juego. Eh, y toda esa discusión también entre genialidad, ingenio, escuela, que tiene que ver con la técnica, todo un desarrollo importantísimo que hace Kant, que de alguna manera moviliza o hace temblar las estructuras planteadas en la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Bueno, este carácter psicológico que está analizando Jung con respecto a lo inconsciente colectivo, justamente, ¿no? Parte de esta cuestión preexistente, innata, heredada, y que de alguna manera después eso está pulsando, está jugando, está movilizando toda esa, inquietando, un Heimlich, toda esa razón, todo ese pensar, todo ese raciocinio, ¿no? Que de alguna manera está ahí latente, en algún caso quizás hasta podríamos usar esa palabra reprimido, etcétera, pero bueno, forma parte. Memoria del subsuelo, ¿no? En la literatura, esta cuestión también de la transformación de los personajes principales en las obras de Kafka, no se me ocurre otro ejemplo de literatura, pero bueno, en las obras de Dostoyevsky, de Kafka, todas estas obras así, quizás más existencialistas o nihilistas, nos aparece todo este juego de del trasfondo de los personajes, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, incluso, ¿no? Como hay una otra personalidad de trasfondo, la cual no responde al orden social establecido, etcétera, ¿no? Y que por tanto se intenta ahí como apaciguar, reprimir, ocultar. Y sin embargo hay una tentación por querer acceder a eso, ¿no? Que tiene que ver con intentar conocerlo y intentar manipularlo y servirse de esas fuerzas también, ¿no? De esas cuestiones instintivas. También habla Jung de una psique preformada, acorde con la especie, presenta claros rasgos de condicionamientos previos familiares. Acá habla de imágenes inherentes a la especie, ¿no? Dice, imagen no expresa solo la forma de la actividad que ha de ser ejercida, sino también la situación típica que desencadena esa actividad. Esas imágenes son imágenes primigenias, arquetipos, porque son por excelencia inherentes a la especie y si han surgido alguna vez, ese surgimiento coincide cuando menos con el comienzo de la especie. Acá toda esta idea de, bueno, imágenes específicas o inherentes a la especie, a mí me pareció también toda una cuestión que discute Aristóteles sí, en metafísica, mm, donde habla todo el tema de las imágenes, hace todo un cuestionamiento sobre el eidos platónico y cómo representa entonces de esa idea con lo real, etcétera. Ahí también, ¿no? Y cómo estas imágenes
dice, son imágenes primigenias porque son por excelencia inherentes a la especie y si han surgido alguna vez ese surgimiento coincide cuando menos con el comienzo de la especie. Es la manera humana del hombre, la forma específicamente humana de sus actividades. Esa índole específica está ya en germen. Suponer que no es heredada, sino que surge de nuevo en cada hombre sería tan absurdo como pensar que el sol sale cada mañana es diferente del que se puso a la tarde anterior. Como todo lo psíquico está preformado, también lo están sus funciones aisladas, las disposiciones inconscientes, y se habla también de la imaginación creadora. Este punto me llamó la atención justamente por lo que yo le mencionaba antes, de lo que desarrolla Kant en la Kritik der Urteilskraft, ¿no? En la crítica de la razón, en la crítica del juicio de 1790. Los productos de la imaginación se hacen visibles imágenes primigenias. En esta cuestión justamente de la creación del Schaffen, ¿no? Del crear del artista, del Künstler, justamente en esa tensión que se genera entre técnica y genio, como esa imagen creadora, a partir de qué modelo y cómo se prefigura el modelo de la obra de arte. Hay toda una discusión interesante con respecto a eso. Si tiene la imagen total de aquello que va a crear, si lo va creando por partes, si el genio está utilizándolo de medium o si es algo que está externo a él y que de alguna manera lo va guiando en su proceso creador. Hay todo un desarrollo sobre el tema de la imaginación espectacular. De filosofía, de esta cuestión también nociológica, también lo estamos viendo acá, de un abordaje psicológico. Si esa imaginación creadora no es un modo de acceso a esas imágenes primigenias, ¿no? Y cómo de alguna manera contacta la imaginación con lo inconsciente colectivo. O sea, esas imágenes que pueden hacer una obra de arte genial, de alguna manera son también obra de arte bella en el modo en que esa representación es el reflejo de una cuestión arquetípica en la cual todos nos sentimos tocados, ¿no? Algo nos está queriendo decir con eso. ¿Qué más? Después dice, bueno, no hay que valorar en poco el alcance de esta constatación, puesto que significa nada menos lo siguiente. Existen en cada psique disposiciones, formas, ideas en sentido platónico inconscientes, ¿no? Disposiciones, formas inconscientes, pero sin embargo activas, es decir, vivas, que prefiguran instintivamente e influencian el pensar, el sentir, el obrar. Esto es lo que decíamos, ¿no? Son disposiciones, formas inconscientes que de algún modo, de alguna cuestión se activan. Es lo que decíamos, ¿no? Las obras de arte geniales despiertan genio, ¿no? Y eso también es importante. Es decir, bueno, en esa representación de una obra de arte bella, al ser una imagen arquetípica y estar de alguna manera exponiendo, exhibiendo una cuestión arquetípica, a aquel espectador de esa obra, de esa representación, se le puede activar su arquetipo. Y así como se despierta genio, se despierta esta forma inconsciente, ¿no? Que después va a influenciar en el pensar, en el sentir y en el obrar. Los arquetipos no están determinados en el contenido, sino únicamente en la forma. Esta diferencia que nosotros hablamos al principio entre forma y contenido. Los arquetipos no están determinados en el contenido, sino únicamente en la forma. Un arquetipo está determinado en su contenido cuando, y esto es lo único comprobable, es consciente y por lo tanto ha sido rellenado con el material de la experiencia consciente. Es decir, bueno, en la interpretación de los sueños, entiendo yo, o en la interpretación de una visión, o en el querer explicar el motivo de un delirio, o el contenido de ese delirio, ¿no? Y de esas imágenes que aparecen. Ahí se genera una Bestimmtheit, ¿no? Una determinación,
una Bestimmung, es consciente y por lo tanto ha sido rellenado con el material de la experiencia consciente. Su forma, en cambio, como ya he explicado en otra parte, se puede comparar con el sistema de coordenadas de un cristal, sistema que en cierto modo predetermina la formación del cristal en la lejía madre sin poseer él una existencia material. Acá me interesó también, y lo voy a subrayar de vuelta porque yo lo había leído la vez pasada, el tema del cristal, porque Kant, hoy es la lección de Jung y Kant, ¿no? Em, el cristal es algo que él habla de la naturaleza con la finalidad teleológica. Esta cuestión de la crítica del discernimiento, lo tengo por acá, ¿qué está? Vamos acá. Primera sección, crítica del discernimiento, ideal de belleza, materialmente sublime. Segunda sección, dialéctica del discernimiento teleológico. Hay un capítulo del fin último de la naturaleza como sistema teleológico, del final de la existencia de un mundo, es decir, de la creación misma, teleología física, ética. A ver qué página es esto. 628. Esto es interesante. Yo le quiero ver si lo encuentro. Pero él habla como justamente en el desarrollo de un mineral, en el desarrollo de un cristal, si bien no necesariamente son específicamente iguales cada una de las puntas de un cristal, hay algo en la naturaleza que hace que se desarrollen con determinada forma y que no se salgan de de ese tipo de desarrollo, ¿no? Em, y eso es interesante. Bueno, decimos, bueno, vemos una planta y cómo se desarrollan. Y no es que la naturaleza hace que todo vaya para cualquier lado, sino que justamente... em, a ver si está como cristal o como cristalización B249. A ver si está acá. B249. B249. A ver, a ver, a ver. Perdón, pero esto va así. A ver si está acá. Uso, gusto, figuración libre. En cambio, a esta suposición no solo se opone la razón por medio de sus máximas para evitar cuanto sea posible por doquier la innecesaria proliferación de los principios, sino la misma naturaleza, en la medida en que muestra en sus configuraciones libres una gran propensión mecánica a la producción de formas. Acá. La misma naturaleza muestra en sus configuraciones libres una gran propensión mecánica a la producción de formas, que por así decirlo parecen estar hechas para el uso estético de nuestro discernimiento, sin proporcionar el más mínimo fundamento para la suposición de que para ello se requiera algo más que su mecanismo meramente como naturaleza, de suerte que aún sin ninguna idea a modo de fundamento pueden ser conforme al fin para nuestro enjuiciamiento. Bueno. Más adelante, a ver qué dice. Desde el punto de estado líquido, sólido, mediante un salto a cristalización. Muchas de estas cristalizaciones minerales, como el espato, las hematites, el aragonito, ofrecen a menudo figuras extremadamente bellas que ni el arte podría imaginar. Y la gloria en la cueva de Antíparos o Antiparos solo es producto del agua filtrada a través del yeso. Bueno, esta cuestión, ¿no?, de la creación libre, bueno, esto que parece una
creación libre, o figuración libre de la naturaleza, cómo tiene estas formas bellas y cómo responden a una finalidad, ¿no? Que esto que decíamos, no va todo para cualquier lado, sino que justamente eh, tiene un orden, ¿no? Responde a un fin, ¿no? Tiene más desarrollo sobre el tema ahí de esto que mencionábamos, las coordenadas de un cristal, sistema que en cierto modo predetermina la formación del cristal en la lejanía madre, en la lejía madre, sin poseer él una existencia material. Esto que decíamos, cómo responden antes esto de las imágenes inherentes a la especie, que yo le mencionaba de Aristóteles, con respecto a cómo la idea perro, la idea árbol, la idea ser humano, mantienen en cada uno de esos individuos esa cuestión esencial, general, de la especie, ¿no? No voy a ir a agarrar el libro de Aristóteles porque si no, no avanzamos más, pero va por esa idea también. Lo que es interesante y está bueno, obviamente, tener en cuenta es esta cuestión de el trasfondo filosófico de la teoría de Jung, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta porque, obviamente, hacia la cosa, ¿no? Esa profundidad de carácter psicológico que tiene un cierto manejo de filosofía, encuentra obviamente estos elementos filosóficos que él obviamente los está jugando y los está llevando, no es que está copiando y pegando, sino que obviamente está intentando configurar y avanzar sobre su método, ¿no? Hay que tener en cuenta también esta distinción entre el arquetipo en un modo exterior, donde se refleja con la tradición, con la lengua, con la migración, pero también con el pensar inconsciente, ¿no? Y que se da a nivel interior. Ahora sí, nos adentramos con el tema del arquetipo de la madre. Como todo arquetipo, el de la madre también tiene una serie casi inabarcable de aspectos y todos estos distintos aspectos tienen un sentido positivo y uno negativo. ¿Qué dice? ¿No? Esta numeración no pretende ser completa, donde va a mencionar, por ejemplo, distintas figuras como la diosa de la fortuna, Parcas, Grayas, Nornas, la bruja, el dragón, un pez grande, la serpiente, la tumba, el sarcófago, aguas profundas, la muerte, la pesadilla, Lilith, etcétera. Dice, ¿no? Toda esta enumeración no pretende ser completa. Algunas de estas imágenes o nombres que yo mencioné recién tienen un sentido positivo, pueden tener uno negativo, pueden tener uno ambivalente. Y dice que toda esta enumeración no pretende ser completa, sino que solamente esboza rasgos esenciales del arquetipo de la madre. Sus propiedades son lo maternal. Por antonomasia, la magia autoridad de lo femenino. Lo maternal, la sabiduría, la altura espiritual más allá del intelecto, lo bondadoso, lo protector, lo sustentador, lo que da crecimiento, fertilidad, alimento, el lugar de la transformación mágica, del renacer, el instinto o impulso que ayuda, lo secreto, escondido, lo tenebroso, el abismo, el mundo de los muertos, lo que devora, seduce, envenena, lo angustioso e inevitable. Estas propiedades del arquetipo de la madre las he descrito detalladamente, acompañándolas de las correspondientes pruebas en mi libro Símbolos de Transformación. Todo lo que implica, ¿no? Lo maternal, la magia, autoridad de lo femenino, sabiduría, altura espiritual, lo bondadoso, protector, sustentador, que da crecimiento, fertilidad también, alimento, transformación mágica, renacer. Todo también, renacer y transformación, hay todo un desarrollo con respecto a instinto o impulso que ayuda, algo secreto también, mundo de los muertos, que devora, seduce, envenena, angustioso, inevitable. Todos esos son propiedades de lo maternal, ¿no?
El carácter contradictorio y esas propiedades se las he formulado allí como la madre amante y la madre terrible. Después hace un paralelo histórico con María, con India, con la figura de Kali. Y después más adelante dice la psicología de los pueblos, la figura de la madre es por así decir universal. Bueno, justamente, ¿no? Esto que va encontrando, como en distintas culturas que no necesariamente han tenido un contacto, esto que mencionábamos, ¿no? Por tradición, por lengua, por migración, etcétera, comparten este mismo arquetipo, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión universal y que se da en el plano de lo preconsciente por medio de los impulsos, los instintos y todo que son propios a la especie ser humano. Visto de la psicología de los pueblos, la figura de la madre es, por así decir, universal. Esta imagen cambia y no es escasa medida en la experiencia individual. Esto que decíamos, ojo con forma y contenido. El contenido no es necesariamente determinado hasta que se le hace una suerte de interpretación y se lo intenta delimitar, aunque esa forma dentro del arquetipo madre van cambiando, ¿no? Teoría psicoanalítica, yo considero a la madre personal una importancia solo relativa. Es el arquetipo proyectado en la madre lo que da a este transformo mitológico, autoridad, luminosidad. ¿Qué es lo que va a explicar acá? Porque va a hablar del complejo materno. Y va a hablar del complejo materno en el hijo y en la hija. En el hijo se van a dar una serie de cuestiones que tienen que ver con la homosexualidad, el donjuanismo y la impotencia. Y en el complejo de la hija va a hablar de la hipertrofia de lo maternal, de la identificación con la madre y la defensa contra la madre. Y dentro de esos aspectos negativos va a dar también un desarrollo de los aspectos positivos. Como mencionaba antes, tienen un aspecto positivos, negativos, otros que son ambivalentes y que se van dando en cada uno. No es lo mismo en ese complejo materno en el hijo que en la madre, ¿no? Entonces vamos primero con el desarrollo del complejo materno en el hijo, porque bueno, en el hijo justamente es la contraposición del sexo, entonces va a explicar Jung que ese desarrollo o este arquetipo no se da de modo puro, como si se va a dar en el caso de la hija mujer, ¿no? La madre está de un modo activo en el origen de una suerte de trastorno. Dice, mi experiencia me hace barruntar que siempre, sobre todo en las neurosis infantiles o en aquellas que sin lugar a dudas se remontan etiológicamente a la primera infancia, la madre está de un modo activo en el origen del trastorno. Y vamos con el punto número 1 que tiene que ver con el complejo materno del hijo. Dice así. Los efectos del complejo materno son diferentes según se trate del hijo o la hija. Esto que yo les mencionaba recién. Efectos típicos en el hijo son la homosexualidad, el donjuanismo y a veces también la impotencia. Y va a desarrollar, ¿no? Cada punto brevemente. Dicen la homosexualidad, el elemento heterosexual queda adherido de manera inconsciente a la madre. En el donjuanismo se busca inconscientemente a la madre en cada hembra. Y dice, los efectos del complejo materno en el hijo están representados a través de la ideología del tipo Cibeles Atis, autocastración, demencia y muerte prematura. En el hijo el complejo materno no es puro. Y hace todo un desarrollo de distintas parejas sexuales, que esto también, si no me equivoco, aparecían en el arquetipo del ánima, que es el que nos salteamos, porque ahí toda esa confrontación o sí, tensión entre parejas entre lo masculino y lo femenino va mostrando los distintos movimientos también del ánima, ¿no? Dentro del complejo materno por parte del hijo también hay efectos positivos dentro de esta homosexualidad, el donjuanismo, también de la impotencia que describe Jung. Y dice lo siguiente, ¿no? Ahí pueden mencionar sus efectos positivos. En el hijo surge, por ejemplo, al lado o en lugar de la homosexualidad, una gradación más matizada del eros. Habla también y menciona la teoría del eros sobre la psicología del inconsciente, que se encuentra en Obras Completas, volumen 7. Y en lugar de la homosexualidad, una gradación más matizada del eros. Algo en este sentido se percibe en el banquete de Platón.
Asimismo, un desarrollo del gusto y de la estética que no sufren quebranto alguno por contener un cierto elemento femenino. Entonces, efecto positivo de esta homosexualidad, gradación más matizada del eros, desarrollo del gusto, de la estética, por contener un cierto elemento femenino, además de cualidades educativas, a la que muchas veces una sensibilidad femenina presta máxima perfección. Después un espíritu histórico que es conservador en el mejor sentido y guarda fidelísimamente todos los valores del pasado, un sentido de la amistad, sentimiento religioso, receptividad espiritual. O sea, hay un montón de elementos positivos dentro de este complejo materno del hijo que tiene que ver con la homosexualidad. Recordemos que el aspecto negativo que él entiende es una adherencia de manera inconsciente a la madre, ¿no? Eso no tiene algo que ver con una cuestión genética o de orientación o de percepción sexual, no va por ahí, sino va dentro de la cuestión psicológica, ¿no? de la persona. Lo que negativamente es don Juanismo puede significar positivamente, recordemos que negativamente esto, la búsqueda inconsciente a la madre en cada hembra, que menciona acá, o en cada mujer. Yo supongo que debe decir hembra por alguna cuestión particular o específica. Tiene rasgos positivos que dice positivamente audaz virilidad que no admite obstáculos, una ambición que aspira a las más elevadas metas. Hay todo como un movimiento de ir hacia adelante, de proyección, ¿no? Una violencia frente a la estupidez, la intransigencia, la injusticia y la abulia. Una voluntad de sacrificio rayando en el heroísmo para todo lo que se ha reconocido como bueno. Tesón, inflexibilidad y perseverancia, una curiosidad a la que ni siquiera asustan los enigmas del universo, un espíritu revolucionario, finalmente que les edifica a los otros hombres una nueva casa o que le implanta al mundo un nuevo rostro. Entonces desarrolla esta cuestión de los efectos positivos y negativos dentro del complejo materno del hijo y después comienza a desarrollar el complejo materno de la hija, que mencionamos: la hipertrofia de lo maternal, la hipertrofia del eros, la identificación con la madre y la defensa contra la madre. En los aspectos negativos y luego también en los aspectos positivos dentro de cada uno de estos mismos puntos. Entonces dice así lo siguiente. Señala que el complejo materno genera en la hija una hipertrofia de lo femenino o una atrofia de lo mismo. Menciona esto como rasgos así. Sí. Menciona también esta cuestión. El excesivo desarrollo de lo femenino comporta una intensificación de todos los instintos femeninos. Ante todo, el instinto maternal. Hace todo un análisis y un desarrollo Jung con respecto a esas mujeres que el único objetivo que tienen en su vida es parir y tener hijos y que se sirven únicamente de los hombres como medio para seguir teniendo hijos. Esa mujer primero vive para los embarazos y luego pegada a los hijos, pues sin ello no tiene razón de ser. Como Demeter les arranca a los dioses por la fuerza el derecho de posesión sobre la hija, el eros solo está desarrollado como relación maternal, como relación personal, en cambio es inconsciente. Un eros inconsciente se presenta siempre como poder. Esta relación también entre amor y poder, o esa tensión entre amor y poder, como nosotros hemos desarrollado en varias ocasiones sobre el personaje de Alberich en El Anillo del Nibelungo, esta cuestión del acceso al poder o de poder acceder al poder implica necesariamente una resignación al amor, ¿no? A la imposibilidad de amar. Un eros inconsciente se presenta siempre como poder, por lo que este tipo, a pesar de toda esa exhibición de autosacrificio maternal, es incapaz de llevar a cabo ningún verdadero sacrificio. Ante bien, con una en ocasiones despiadada voluntad de poder, hace prevalecer su instinto maternal hasta destruir la personalidad y la vida personal de los hijos. Esto también, ¿no?
que en eso que parece que la madre se está sacrificando por su instinto maternal en darle todo a los hijos, en realidad lo que hace es prevalecer su instinto maternal hasta destruir la personalidad y la vida personal de los hijos, no lo deja ser, ¿no? A sus hijos, pues vive ahí metida en el medio de todo. Eh, Después también la hipertrofia del eros, dice un excesivo desarrollo del eros, inconsciente relación incestuosa con el padre por parte de la hija. La hipertrofia del eros lleva a realzar de modo anormal la personalidad del otro. Relaciones extravagantes y sensacionales y se interesa por hombres casados, las mujeres, destruir el matrimonio y una vez que alcanzan esa meta de destruir el matrimonio ajeno, desaparece el interés por falta de instinto maternal y llega el turno a otra. Ese tipo se caracteriza por una notable inconsciencia. Esas mujeres son prácticamente ciegas para su propia conducta, que es todo lo contrario de beneficiosa, no solo para los interesados, sino también para ellas mismas. El tema de la identificación con la madre, que es el tercero, dice la identificación con la madre y una paralización de la propia actividad femenina, es decir, como que en este caso no es la madre la que no deja que se desarrolle la vida personal y la personalidad del hijo, sino que es la hija la que por motus propio vive apegada a la madre en el punto tal que en este caso es la hija la que absorbe completamente a la madre. Dice ni del instinto erótico ni del maternal, sentimiento de inferioridad que obliga a escapar y como que idealiza y focaliza a la madre, la tiene como en alto, pero dice la hija se contenta con seguir apegada abnegadamente a la madre. Em, Hasta, dice, ir avanzando hasta convertirse en tirana de la propia madre, aunque al principio con la máscara en una perfecta fidelidad y sumisión. Habla de que se genera como una suerte de transfusión, ¿no? De esta cuestión. Dice, a pesar de esa vida en la sombra y esa pasividad interior, están muy cotizadas en el mercado matrimonial, dice Jung. Sobre todo están tan vacías que un hombre puede imaginar en ellas absolutamente todo. Asimila todas las proyecciones masculinas, lo que gusta enormemente a los hombres, porque una ambigüedad tan grande en la mujer es el anhelo contraste con una firmeza masculina clara. Eh, Y después la defensa contra la madre, esta que dice lo que sea, pero nunca como mi madre, ¿no? Esa hija sabe sobre todo lo que no quiere ser y se enfoca tanto en lo que no quiere ser como su madre que no desarrolla específicamente sus propias cualidades, no proyecta su propia vida personal porque vive tratando de enfocarse en lo que no quiere ser, ¿no? Esa hija sabe todo lo que no quiere, pero no suele tener claro lo que considera que debe ser su propio destino. Sus instintos en forma de defensa están concentrados todos en la madre y por eso es incapaz de labrarse su propia vida. La meta suprema de la vida está constituida única y exclusivamente por la constante defensa de la forma que sea contra la prepotencia materna. Y acá otros ejemplos. Dice la madre en cuanto a familia o clan produce un fuerte rechazo o un desinterés por todo lo que significa familia, comunidad, sociedad, convención, similares. Madre en cuanto a familia, madre en cuanto a útero y madre como materia. Vamos acá a señalarlo. La madre en cuanto a familia o clan produce un fuerte rechazo o desinterés a todo lo que significa familia, comunidad, sociedad, convención y similares. Madre en cuanto a útero se presenta muchas veces en forma de dolores menstruales, dificultades para concebir, horror ante el embarazo, hemorragias durante el embarazo, partos prematuros, vómito durante el embarazo y similares. Y la madre como materia provoca impaciencia con los objetos, torpeza en el manejo de herramientas y vajillas y también desaciertos en la forma de vestirse. Hay aspectos positivos con respecto a todo esto. Que vamos a ver acá.
bueno, como menciona que la madre es el primer universo del niño y el último del adulto, todos estamos envueltos como hijos suyos en el manto de esa gran Isis. En el varón el complejo materno nunca es puro, esto que mencionábamos antes, solo en la mujer está libre de aditamentos animosos. Y menciona, ¿no? Peor consecuencia con respecto al eros hipertrófico, peor consecuencia de esta posición, la despiadada destrucción de un matrimonio, surge muchas veces por reacción contra una madre solo natural, puramente instintiva y por eso totalmente destructiva. Este tipo de madre es un anacronismo, una recaída en un tenebroso matriarcado, en el que el hombre, en calidad de mero fertilizador y siervo de la gleba, lleva una existencia insípida. Él solo es papá y ella mamá. También los esposos se dan mutuamente ese título. Y acá una cuestión que desarrolla, que dice, no se tiene conciencia sin distinción de opuestos. Bueno, esto también ahí viene heraclitiano. Es el principio paterno del logos que se libera trabajosamente en combate interminable del calor primigenio y las tinieblas primigenias del seno materno. Con otras palabras, de la inconsciencia. Como la conciencia del padre y la inconsciencia es la madre. Em, Después desarrolla... Dice, sin el hombre no puede ni siquiera aproximativamente encontrarse a sí misma, tiene que ser literalmente arrebatada a la madre. Este está hablando del caso de la defensa contra la madre. Esas mujeres pueden ser esposas sacrificadas de hombres que existen única y exclusivamente a través de la identificación con una actividad profesional o con una aptitud, pero en todo lo demás son y seguirán siempre siendo inconscientes. Como ellos solo son máscaras, la mujer tiene que estar en circunstancia de representar con cierta naturalidad el papel secundario. El vacío es un gran secreto femenino. Es lo absolutamente ajeno al hombre, lo hueco, lo abismalmente distinto, el yin. Poderoso misterium de lo insondable femenino. Bueno, estas son caracterizaciones, ¿no? Vacío, hueco, abismalmente distintivo, el yin, lo inconsciente, este... Acá hay todo un análisis, ¿no? Dice... Además, durante bastante tiempo y con enorme esfuerzo tiene que desempeñar el papel que le ha sido asignado hasta que le resulte insoportable. Así tal vez sea capaz de descubrir quién es. Esas mujeres pueden ser esposas sacrificadas de hombres que existen única y exclusivamente a través de la identificación con una actividad profesional o con una actitud, pero en todo lo demás son y seguirán siempre siendo inconscientes. Ellos son máscara, los hombres que se ocupan únicamente del trabajo, de la carrera laboral, de su oficio. La mujer tiene que estar en circunstancia de representar con cierta naturalidad el papel secundario. Pero estas mujeres también pueden poseer valiosas dotes que nunca han llegado a desarrollarse, solo que la propia personalidad ha permanecido inconsciente. Yo lo que marcaba o señalaba en la medida en que leía esta parte del desarrollo de este arquetipo, era de Kafka, la obra El proceso, y cómo el personaje, en la medida que intenta avanzar a descubrir cuál es la finalidad de ese proceso, de qué se lo acusa, todo el papel o el rol que van jugando las mujeres, de las cuales personalmente, o específicamente, mejor dicho, en las obras de Kafka, juegan el rol de una cuestión de posición social, de muestra de poder, de simbolismo de poder, el pelearse por las mujeres y el intentar seducirlas o manipularlas para poder llegar no necesariamente a una cuestión de índole sexual, sino que le permita ir avanzando en las posiciones laborales o de tener algún tipo de beneficio material, de información, etcétera, ¿no? Entonces, como que las mujeres juegan esos roles y no necesariamente
están apartadas o en una mala posición económica, o que no trabajan o que son ama de casa, etcétera, sino que trabajan, están en un ambiente laboral, o sea, ejercen algún tipo de oficio, de profesión, también las mujeres, em, o tienen acceso justamente a alguna puerta o alguna oficina o algún cuarto al cual el personaje no puede acceder, y hay disputas entre los hombres por esas mujeres, y hay también una tensión erótica en el diálogo o en los diálogos que se generan justamente para poder acceder a, a esa información o a ese saber que tiene que tienen los personajes femeninos en las obras de Kafka, ¿no? Y bien, avanzamos hasta el complejo materno negativo. Dice, como fenómeno patológico, esta mujer es una desagradable, exigente y poco satisfactoria compañera del hombre, puesto que solo piensa en oponerse a todo lo que brota del fondo último natural. Em, Dice, hostila todo lo oscuro, lo confuso, lo ambiguo, cultivando y poniendo en primer plano todo lo seguro, claro y razonable. La mujer que lucha contra el padre tiene aún la posibilidad de una vida instintiva femenina porque ella solo rechaza lo que le es ajeno. Pero si combate a la madre, puede, arriesgándose a dañar el impulso, llegar a un grado mayor de conciencia, porque en la madre ella niega también toda oscuridad, todo instinto, toda ambigüedad, inconsciencia de su propio ser. En virtud de su claridad, objetividad y masculinidad, la mujer de este tipo se le encuentra a menudo en importantes puestos en los que su maternal femineidad, tardíamente descubierta, gobernada por una sobreinteligencia, despliega una bienhechora actividad. Entonces, si la mujer rechaza en esa lucha lo que tiene que ver con el padre, rechaza lo que es ajeno. Pero si combate a la madre, niega la oscuridad, lo instintivo, la ambigüedad, la inconsciencia en su propio ser, ¿no? Y eso le permite claridad, objetividad, masculinidad, y por eso avance en los negocios, en lo laboral, en el oficio, etcétera, ¿no? Y después hace un resumen, Jung, con respecto a este arquetipo, donde va abordando distintas cuestiones. Cita mucho a Goethe, sobre todo Fausto. La portadora del arquetipo es en primer lugar la madre personal, porque el hijo vive al principio en participación exclusiva, es decir, en identificación inconsciente con ella. La madre no solo es la previa condición física, sino también psíquica del niño. Bueno, hay todo un desarrollo que va a hacer Jung con respecto al arquetipo del niño, niño héroe, niño Dios, ¿no? Con el despertar de la conciencia del yo, esa participación desaparece poco a poco y la conciencia empieza a estar en oposición con lo inconsciente, con su propia condición previa. El yo empieza a distinguirse de la madre, madre de la madre, la gran madre, la sabiduría, la prudencia, como también sucede con el hijo, el padre, el abuelo. ¿Qué más? Nuestras intenciones conscientes están siendo, por así decir, constantemente perturbadas y desbaratadas en mayor o menor medida por intrusiones inconscientes cuyas causas en un principio no son ajenas. Dice, la psique está lejos de ser una unidad. Es al contrario una mezcla hirviente de impulsos, inhibiciones y afectos contradictorios. Esto insiste bastante Jung, ¿no? En que no es una unidad, que tiene que ver con estos rasgos que están quebrantados.
Para la mujer, en este resumen, dice, para la mujer la madre es el tipo de su vida consciente, acorde con su sexo. Para el hombre, en cambio, la madre es el tipo de un ser distinto, extraño y aún por conocer, un ser lleno de las múltiples imágenes de lo inconsciente. Como cambia, ¿no? Acorde con su sexo para la hija y de la vida consciente, pero para el hombre retrae toda esta cuestión de ser distinto, extraño, aún por conocer, imágenes de lo inconsciente. Para el hombre la madre es un carácter sumamente simbólico y esto lleva también a idealizar a la madre. Se idealiza allí donde hay que conjurar un temor, lo temido es lo inconsciente y su mágica influencia. Em, Después más adelante lo nombra a Dioniso, tema que me interesa mucho en el tema de la mitología. Y dice así, ¿no? Dice, pese a ello, el profuso alegorismo de la Madre de Dios ha conservado alguna relación con sus prefiguraciones paganas en Isis o Io y Semele. No solo Isis y Horus, niños, son modelos iconológicos, sino también la subida al cielo de Semele, la madre originariamente mortal de Dioniso, anticipa la Assumptio Beatae Virginis. El hijo de Semele también es un dios que muere y resucita. Esto también lo desarrolla en todo el arquetipo del renacer, ¿no? En cuanto a Semele, parece que fue una antigua deidad tónica de la tierra, lo mismo que la Virgen María de la tierra de la que nació Cristo. Bueno, el niño Jesús también, otro, ¿no? Dionisos, niño Jesús, toda esta idea del niño, y de la doble descendencia, la divina y la mortal. Siendo así las cosas, pasa el psicólogo, se plantea, siendo así las cosas, para el psicólogo se plantea naturalmente la cuestión de saber a dónde ha ido a parar entonces la relación. Tan característica del arquetipo de la madre, con la tierra, con lo tenebroso, con lo insondable del cuerpo humano, con su naturaleza animal, instintiva y afectiva, y con la materia. Todas estas características, ¿no? ¿Qué pasa con la madre? La tierra, lo tenebroso, lo insondable del cuerpo humano, la naturaleza animal, los instintos, los afectos, ¿no? Lo mismo que la Madre de Dios fue despojada de todas las propiedades esenciales de lo material, así también la materia fue exhaustivamente desposeída de lo anímico. Y con esto entonces vamos cerrando todo este desarrollo del arquetipo de la madre, que obviamente va tocando sus puntos con el arquetipo del ánima, con el arquetipo del renacer, con el arquetipo del niño, obviamente del padre. No son necesariamente que estos arquetipos o estos desarrollos arquetípicos se agotan, ni mucho menos en esta clase, ni en lo que va abordando el libro de Jung, sino que obviamente se van remitiendo según los distintos análisis que se intentan llevar a cabo, y después cuando vamos volviendo a las distintas figuras o motivos que van apareciendo, es importante obviamente tener en vistas, no perder, no dejar de lado, decir, bueno, ya sabemos lo que es arquetipo o ya desarrollamos lo que es el arquetipo de la madre y encajonarlo, sino que hay que tenerlo todo el tiempo ahí porque en la medida en que vamos avanzando con los otros arquetipos, estas cuestiones se van remitiendo nuevamente, ¿no? Todo eso también obviamente hay que tenerlo en cuenta. Les recuerdo que próximamente voy a estar dictando un seminario dedicado a Nietzsche, los abismos de Nietzsche, donde voy a hacer un enfoque del psicoanálisis psicológico de la obra de Nietzsche, remitiéndome también a determinada terminología, sobre todo de Jung. Y gracias a todos los miembros del canal, como siempre, todos los meses que colaboran, que tienen su aporte, y para quienes no lo tengan, les recomiendo que pueden adquirir, y obviamente me ayudan un montón, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, las reflexiones y anotaciones de Heidegger sobre los cuadernos negros. Esto está disponible en la plataforma de Amazon, pero también en Mercado Libre. Pueden adquirir cualquiera de mis libros, son este material.
Traía también el acceso al QR a las clases que, que tienen que ver con el material, el contenido del libro. Tiene el prefacio de Francesco Alfieri, quien fue el último asistente personal de Wilhelm von Hermann. Y después Dionisos y el genio de Inicia con la influencia romántica en Nietzsche. Este es el otro librazo, el gran libro, que, bueno, tiene ahí con letra gótica, tiene ahí un par de detallecitos lindos. em, y esto también está en formato físico digital en la plataforma ¿cómo se dice? De Amazon y también por Mercado Libre. Están los links, pueden acceder. Otro texto que estoy preparando tiene que ver con un artículo que está presente en el texto de Moradas Nischana de Mónica Craniolini, donde me interesó un artículo bastante breve, titulado Sí mismo y máscara, el caso Nietzsche en los inicios del psicoanálisis. Ahí está bastante interesante también, que tiene que ver con algunas perspectivas de lo que nosotros estamos analizando acá. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Saben que si quieren dejarme un comentario lo pueden hacer tanto por la plataforma de Facebook como de Instagram, que los comentarios en la caja de comentarios de acá de YouTube lo tengo desactivado para evitar los que se quejan y que eso, para eso tienen tiempo, pero bueno, para el que realmente quiere hacerme algún tipo de propuesta, hacerme llegar libros, como ha sucedido en el último tiempo, que me llegaron desde Perú, por ejemplo, con la obra de Tales de Mileto y demás, o que me han mandado de Brasil, de Colombia, de México, me han mandado libros, o editoriales incluso acá de Buenos Aires. Así que les agradezco un montón por todo el apoyo. También recordemos que hemos abordado esta obra de Kant, la crítica del juicio. Espectacular este libro, lo amo. Siempre es lindo volver a ello. Y hay mucho trabajo todavía sin terminar, por hacer. Eh, Libros por corregir para poder publicar también. De Dostoyevsky, de Kant, de Schelling con Heidegger. Hay mucho material que quedó ahí varado, estancado por una cuestión también económica, de tener que salir a buscar muchísimo más trabajo. Una cuestión también de agotamiento intelectual. Pero bueno, está todo ahí medio en el horno. Y espero que pronto empiecen a salir a la luz nuevamente, ¿no? Que es lo lindo de también, más allá de las clases y las lecciones, de los videos que uno puede ir compartiendo, tener el propio libro en físico y ver ahí es como un hijo. Así que eso también genera mucho placer, mucho entusiasmo, pero bueno, hay circunstancias económicas también que hacen difícil que uno pueda hacer el lanzamiento del libro. Eso quita cierta motivación también en la cuestión editorial, o que apuesten también por querer publicar alguna editorial a un trabajo sobre estos pensadores que no tiene tanto margen tampoco de público. Y hoy también en día se basa, sin ir más lejos, en todo lo que tiene que ver con la rentabilidad económica, ¿no? Más allá de la profundidad o la calidad científica o de investigación que pueda llegar a tener una obra de este tipo. Así que dicho todo esto, les mando un saludo, espero que tengan muy buena semana, que disfruten, que descansen, que tomen mucha agua y caminen. Así que bueno, nos estamos viendo pronto con un video más. Seguramente vayamos al tema del arquetipo de Ánima, y después luego al de Renacer, y después sí, ya sigamos avanzando como corresponde con el libro, con el tema del niño y demás. Así que nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima. Saludos. Chau.